Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos para un comienzo diferente. Esta es una charla que les llegará a ustedes y la podrán reproducir en diferentes momentos, lo cual es muy bueno para que lo puedan escuchar, la puedan compartir. Yo soy Alejandra Maki, soy arquitecta recibida de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Mar del Plata y soy la profesora titular de Introducción a la Comunicación Visual N, el turno de lunes y miércoles, ambos días de cursada, en el horario de las 18 horas. ¿Qué es lo que preparé para ustedes para hoy? Bueno, contarles algo general, contarles una síntesis, contarles una aproximación a cómo es nuestro proyecto de cátedra. Y me parece que eso es interesante porque les va a permitir escucharme por primera vez, después si se quedan me van a escuchar muchas veces, y, y poder entender un poquito cómo es la aproximación que hacemos desde comunicación visual a la carrera de arquitectura. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto de, de cátedra es tres cuestiones que hacen a la idea, la representación y la realidad. Son tres conceptos fundamentales que hacen a nuestra especialidad dentro de la carrera, que es la comunicación visual, pero hacen a la idea del proyecto en general y de la arquitectura. En realidad, las ideas, la representación y la realidad se vinculan con la noción de proyecto. Y por el proyecto es por el que casi todos se anotaron en esta carrera, seguramente, porque lo asociamos en general, las personas, antes de ingresar a esta carrera, de manera común, con el diseño. Y uno piensa en, bueno, me gustaría mucho proyectar y diseñar lugares para vivir. Y en general uno piensa en su casa, ¿no? O en una casa. ¿Cómo me gustaría proyectar una casa así o parecida a, o alguna que visité y me gustó mucho, o paso por un lugar y me gusta? Entonces la idea del proyecto vinculada a una realidad posible es una manera interesante, importante y casi fundamental para las personas de accionar en el mundo que nos rodea y de modificarlo, por supuesto. Y eso está vinculada, esa manera de accionar en el proyecto, vinculada a lo visual, fundamentalmente porque la arquitectura es una disciplina física, ¿no? Nosotros la vemos, la vivimos, la habitamos, la tocamos y la vemos. Y fundamentalmente porque la manera de proyectar es a partir de representar las ideas, y eso tiene que ver fundamentalmente con la visualidad, con lo visual. El poder de la visión es muy fuerte, ustedes lo saben, todos lo sabemos, vivimos en un mundo cargado de imágenes y por supuesto eso está cargado de intencionalidad dentro de la comunicación, o sea, las imágenes cada vez más están cargadas de una intencionalidad que, como en este caso, por ejemplo, tiene que ver con no olvidar algo muy importante, como puede ser un extinguidor de incendios. Pero para el arquitecto, esa idea, esa representación y esa futura conexión a una realidad está vinculada fundamentalmente a la noción de proyecto. Y el proyecto está relacionado a las personas, porque en la arquitectura proyectamos para el habitar, proyectamos para hacerle un sitio, para mejorar una condición, para establecer un espacio con determinadas características para las personas. Entonces, los arquitectos siempre estamos, como dice esta frase de un estudio que a mí me gusta mucho, que dice que siempre estamos tratando de producir acuerdos, ¿no? Entre las cosas y las personas, entre los paisajes y los usuarios, que son los que van a usar esa arquitectura. Y eso permite construir realidades nuevas, que en realidad es por lo que uno ingresa a esta carrera, ¿no? Para transformar las realidades donde habitamos. Y eso tiene que ver con que esas realidades que el usuario necesita, nuevas, se van a estar vinculando a lo que uno como arquitecto proyecta, y lo que uno proyecta como arquitecto
está vinculado a lo que uno imagina para esos usuarios para resolver esas necesidades. En el caso de la arquitectura, esto que les cuento tiene que ver con la particularidad de que es una disciplina de anticipación. ¿Por qué es una disciplina de anticipación? Porque la arquitectura genera espacios muy grandes que nos envuelven y por lo tanto para poder pensarlas y poder resolverlas y poder analizar posibles ideas, se representan, o sea, se hacen presentes a partir de qué? De simulaciones a través de dibujos que nos permiten pensar esa realidad posible antes de que se construya, porque evidentemente no podemos estar trabajando prueba y error con un objeto tan grande como es la arquitectura. Entonces, los dibujos de diferentes tipos y las maquetas nos permiten hacer esas simulaciones de la realidad. Y ahí, en esas simulaciones de la realidad, a partir del dibujo y de las maquetas, es donde entramos a jugar nosotros nuestra especialidad dentro de la carrera, que es la comunicación visual. Porque vamos justamente a desarrollar una metodología de trabajo que les empiece a acompañar en este proceso de pensar, desarrollar realidades posibles y futuras a partir de simulaciones sostenidas en el dibujo y en las maquetas. Para eso, nuestra metodología de trabajo se sostiene en 5 pilares. Les cuento un poquito de cada uno, algunos son más extensos porque tienen que ver con por ahí los prácticos y los contenidos, y de otros voy a hablar un poquito, pero les va a dar una idea de cómo trabajamos en el año. Estos 5 pilares tienen que ver con, por supuesto, tener en cuenta como punto de partida los conocimientos previos, la formación previa que ustedes traen, porque todos tenemos una formación previa antes de ingresar a este tipo de educación superior. Ustedes tienen más o menos, en una gran generalidad, un 80% entre 18, 20, 23 años, y lo que tienen es una formación inicial, una formación previa que lo sostiene. Y sobre eso vamos a trabajar también y nos vamos a sostener, porque este curso está dentro de lo que se denomina el ciclo introductorio de la facultad. Y por lo tanto, nos permite a nosotros dar un primer acercamiento dentro de lo que es la carrera, pero sostenido en lo que ustedes están trayendo hasta el momento de educación, que tiene que ver con lo formal, que es la escuela, el colegio, la primaria, la secundaria, sus cursos, etcétera, pero también con lo informal. Y ahora vamos a ver algo de eso. El otro pilar fundamental tiene que ver con la representación. Es esto que les contaba, ¿no? Nos sostenemos dentro de nuestros contenidos en poder realizar simulaciones a partir de dibujos, maquetas y lo que se denomina expresión técnica en un lenguaje que tiene que ver con la expresión arquitectónica y profesional específicamente. Es un tipo de comunicación visual, sostenida en la visualidad, como les contaba hoy, pero muy específica de la disciplina arquitectónica, y que nos permite justamente pensar, desarrollar esas ideas, reflexionar sobre ellas y poder pensar en esa realidad posible y futura para que sea trasladada el día de mañana a un proceso constructivo y se haga realidad. La autocrítica es otro pilar que para nosotros es muy importante dentro de este proyecto de visual, de comunicación visual. ¿Por qué? Porque les empieza a enseñar a reflexionar, a tener una reflexión individual, pero también colectiva sobre los productos que van llevando adelante. Un acercamiento a la profesión nos parece muy importante que tengan en primer año desde nuestra perspectiva de comunicación visual, y para eso desde el año 20, desde el 2020, estamos realizando y ya se ha consolidado un espacio que se denomina Encuentros que Inspiran. Es un momento, en general realizamos 2 en el año, que tiene que ver con un acercamiento a la práctica profesional e invitamos a estudios, arquitectos, arquitectas, para que nos den su experiencia y su visión acerca de cómo ven la arquitectura hoy, cómo vieron el estudio, cómo vieron su desarrollo a partir del trabajo, de la misma
materia de comunicación visual, la mayoría han cursado en esta casa de estudios además. Y fundamentalmente, lo dejé para el final, pero no porque sea último, sino porque es fundamental como sostén de este proyecto, y es el equipo. El equipo formado por docentes, arquitectos y arquitectas, estudiantes que están avanzados en la carrera, que también los acompañan y fortalecen cada uno desde su espacio este proceso de aprendizaje. Vamos a recorrer un poquito cada uno de manera muy sintética, porque esta charlita es muy corta, pero para que tengan una visión general de estos 5 pilares. Cuando nos referimos a los conocimientos previos, tiene que ver a esa formación que ustedes han llevado adelante tanto de manera formal como de manera informal. Mucho tiene que ver con el proceso tecnológico, los cambios que se han producido en estos últimos 20, 25 años, pero también fundamentalmente tiene que ver con la cuestión del manejo de la imagen y de lo visual, que es fundamental para nosotros, porque evidentemente todo lo que son signos, publicidad, redes, tatuajes, nos hacen estar dentro de un mundo cargado de comunicación y cargado de intencionalidad dentro de esa comunicación. La representación es nuestro contenido fuerte dentro de lo que es este proyecto. Y se sostiene en esto que les contaba, ¿no? En poder llevar adelante a lo largo de este curso un sistema de representación, de generación de simulaciones a partir del dibujo y la maqueta, que van a estar sostenidos en 3 ejes. En trabajar formas desde más simples a más complejas y más cercanas a la arquitectura, lo que llamamos lo morfológico generacional, ir pensando formas desde lo más abstracto a lo más cercano a la arquitectura a lo largo del año, sostener ese proceso de pensamiento en diferentes tipos de dibujo, que son aquellos que se usan en el proceso de la disciplina arquitectónica, del pensamiento del proyecto, y también sostenerlos a partir de un proceso expresivo, perceptual, que tiene que ver con acercarnos a diferentes modos de ver esas imágenes, esa visualidad, mucho trabajado a partir de lo digital, trabajamos diferentes programas para poder ver procesos, pensamientos, ideas llevadas adelante expresivamente de diferente manera. Esto se materializa y se lleva adelante a través de 9 trabajos prácticos. En realidad, los trabajos prácticos son especie de cortes donde nosotros vamos trabajando paquetes de pensamiento, ¿sí?, que nos sirven para llevar adelante estas dinámicas. Estos 9 trabajos prácticos tienen que ver con 3 paquetes. Una dinámica sostenida fundamentalmente en la geometría, se denomina entramado. Una dinámica sostenida fundamentalmente en lo espacial, que se denomina multiespacio infantil, ya más cercano a la arquitectura, y un paquete denominado dinámica integral, que unifica los contenidos del año, son los últimos 2 trabajos prácticos, y ahí está el trabajo final y definitorio de la cursada de ustedes, que es un centro ambiental. Estos trabajos prácticos se ven reflejados a partir de trabajar siempre desde la generación de formas y de cómo pensarlas, comunicarlas, tanto desde lo geométrico representacional, estos tipos de dibujos que les contaba que van a ir acercándolos a la disciplina arquitectónica, como desde lo experimental perceptivo, o sea, cómo lo puedo contar eso a otros a partir de diferentes láminas, de diferentes modos de ser contados. Por supuesto que esto es el primer reto formativo que tenemos dentro de nuestra materia, porque evidentemente ustedes van a acercarse a un tipo de proceso que tiene que ver mucho con la prolijidad, mucho con la especificidad y por supuesto con mucha abstracción también para empezar a pensar cómo esas ideas se pueden simular y se pueden representar a partir del dibujo. Son diferentes tipos de dibujo, lo vamos a hacer de manera analógica, o sea, a mano y elementos de precisión, pero también digitalmente, y estudiando también cómo incide la luz en esta capacidad integradora que tiene la imagen y el dibujo.
Cada uno de estos paquetes, aquí estamos en el segundo, en el multiespacio, se van a ir acercando cada vez más a la arquitectura para poder empezar a entender esos vínculos, esas complejidades que necesita la representación de la idea para poder hacerse posible, acercarse cada vez más a una realidad construida. Y ese es un nuevo reto también formativo para nosotros, porque acercarnos al espacio, como tiene que ver en este segundo paquete de trabajos prácticos, es complejo, pero también les permite de entender esos lugares, acercarlos mucho a las personas, a las posibilidades de incorporar procesos de representación muy reales, muy cercanos a la vivencia, ¿no?, cotidiana. Y por último, los últimos dos trabajos prácticos, el TP8 y el TP9 final, tienen que ver con un centro ambiental. Son trabajos que les permiten cerrar, unificar un poco todo lo aprendido en el año. Nos va a permitir también definir, obviamente, el nivel de aprendizaje, de alcance de los objetivos de ustedes, y tienen un nivel de representación cargado de complejidad también y muy cercano a las comunicaciones arquitectónicas. Nos permite esto también acercarnos a un reto que tiene que ver con lo digital muy fuertemente, porque los talleres de informática que tiene la facultad disponibles para ustedes nos lo permiten. Y eso lo vamos a ir haciendo de manera más simple al principio hasta avanzar cada vez más dentro de cada uno de estos paquetes que les comentaba, hasta llegar a los trabajos prácticos finales, pudiendo representar usando una metodología de trabajo que es la profesional y que es digital. El pilar de la autocrítica nos permite, como les comentaba hoy, reflexionar. Esto lo vamos a hacer en las comisiones, los grupos docentes, lo vamos a hacer a partir de los grupos de estudiantes y entre estudiantes y docentes. Nos va a permitir pensar críticamente, reproducir problemas y poder establecer nuevas relaciones entre esos problemas y los saberes que se definen a partir de esos problemas. Es un tipo de intercambio interesante, que van a ver que es diferente a lo que uno trae desde su escuela, ¿no? Inclusive algunas escuelas ya lo tienen incorporados, escuelas secundarias, pero es muy interesante, es el trabajo de taller, muy intenso. El acercamiento a la profesión, les contaba que hemos generado ya hace 5 años un espacio que se denomina Encuentros que Inspiran, y a partir de allí 2 encuentros anuales invitando arquitectas, arquitectos, estudios de arquitectura que nos muestran y nos inspiran para hablar acerca de cómo comenzaron, cómo fueron sus comienzos. Son encuentros muy interesantes y realmente todos los estudiantes los disfrutan enormemente. Y por último, pero como les contaba al principio, lo dejo al final por ser lo más importante, es el equipo, ¿no? Este equipo, yo soy la profesora titular, la arquitecta Alejandra Maki, el arquitecto Andrés Tapia Ábalos es nuestro JTP, nuestro jefe de trabajos prácticos, y después tenemos un equipo lindísimo de arquitectos, Adriana, Julián, Coco, Julia, Katia, Rosario, Quique y Pedro, que son arquitectas y arquitectos que nos acompañan, cada uno en comisiones docentes, como es la manera en la que vamos a organizar los talleres. Y Nahuel, que es nuestro estudiante avanzado y que es un ayudante dentro del grupo que funciona acompañándolos también, junto a un grupo de ayudantes adscriptos que son aquellos que están también avanzados en la carrera y que los van a ir acompañando dentro de cada una de las comisiones y se van a ir presentando a medida que estén con ustedes junto a los docentes. Y por último, para cerrar, volver a estos 3 conceptos, idea, representación y realidad, creo que es lo que nos sostiene, lo que sostiene nuestro proceso, nuestro proyecto. Fíjense, esto es una capilla. A mí me encanta porque es una capilla que está pensada en un proceso de pensamiento, y fíjense lo importante que es lo visual, ¿no? Acá hay un plegado a partir de la primera idea, donde surge esta idea de capilla,
y cómo esa capilla se va desarrollando en procesos intermedios de dibujo, esta simulación que les contaba, ¿no? Para acercarse a una realidad posible. Dibujos más abstractos, dibujos que ya se van acercando más a la realidad, dibujos que ya definen su conexión con el entorno y finalmente la realidad. Ahí aparece eso, ¿no? La realidad construida, a donde apuntamos desde nuestra materia a que ustedes se consoliden en este primer inicio de la carrera de arquitectura. Y fundamentalmente en el disfrute, ¿no? De estos espacios. Bueno, es una charla muy cortita esta, pero queríamos darles ese pantallazo inicial, invitarlos entonces el lunes 10 de marzo al inicio de esta asignatura a las 18 horas. Nuestros talleres son los últimos, cuando suben la escalera, al final, 803 y 806, ambos talleres, los de arriba los tenemos los días lunes y los vamos a esperar allí junto con todo el equipo docente. Los esperamos, tengan en cuenta que es interesante que también vayan y concurran a una muestra que va a haber los días 5 y 6 dentro de los talleres de la Facultad de Arquitectura. Y estén atentos al mail, porque también les vamos a mandar por ahí un mail por el SIU Guaraní para que les llegue con pedidos, con alertas, con algunas cuestiones que tienen que ver con cómo empezar a incorporarse ya en este espacio de la asignatura de visual. Los esperamos, les mando todo mi cariño y